de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante hasta el 16 vamos a leer. Dice el Espíritu Santo, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo y de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Durante nuestro tiempo, nuestro margen entre la exposición de un libro y otro, nos hemos dado la tarea de poder seguir guiando a la iglesia a la luz de algunas situaciones que debemos aprender propias de nosotros. Y una vez más volvimos a esto del orden de la iglesia. Debemos seguir creciendo, madurando, ordenándonos como iglesia, ¿ok? Siendo así, es mi deseo que nosotros podamos ver cómo Pablo se dirige una vez más a una iglesia, habiendo ya abordado algunos temas, pero esta vez para recordar la unidad, para también recordar cómo Dios nos usa a todos y a cada uno de nosotros para el bien de la iglesia, para su gloria, para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad importante dentro del crecimiento de la iglesia. Es por eso que mientras estudiaba, buscaba algunos pasajes importantes. Es mi intención extraer de este pasaje algunas cosas que son bien importantes. No es poner en detalle versículo a versículo, pero sí algunas cosas que son importantes a la luz de la enseñanza de Pablo. Y me encontré dentro de mi búsqueda con una predicación del pastor Sugel Michelén, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, de Santo Domingo, República Dominicana. Y dentro de sus palabras quedé cautivado, y es por eso que tomé su estructura, y mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que aprendimos, o lo que aprendí de ese sermón. Así que le ruego que podamos seguir prestando atención y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy.
con respecto a la iglesia, el orden y nuestras responsabilidades, cómo el Señor ha ordenado en su iglesia las cosas para que su iglesia crezca y le dé gloria a Él. Por eso, la predicación tiene el título de unidad y crecimiento. Unidad y crecimiento, ¿ok? Yo siempre, o el año pasado y el antepasado, le dije que siempre en el año hay temas que hay que tocarlos por lo menos una vez. Y uno de esos temas es la unidad. La unidad de la iglesia es sumamente importante. Cristo muere por ella, como vamos a ver en unos instantes. Pero para hacer un resumen y tratar de una manera muy sintetizada de abordar los otros dos capítulos o los otros tres capítulos, podemos decir que en los capítulos 1 y 2 de Pablo a los Efesios se presenta a la iglesia como una comunidad sobrenatural que desafía toda explicación sociológica y demográfica. La iglesia es una sociedad, una comunidad formada por Dios con el propósito de mostrar la gloria de la sabiduría y el poder del Evangelio. La iglesia es una comunidad tan distinta al resto de las agrupaciones humanas que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 10 de Efesios, como vimos una vez en Cagua, que los ángeles están observando la iglesia y que ellos aprenden a través de la iglesia acerca de la sabiduría de Dios. Los ángeles son informados a través de la iglesia sobre la sabiduría de Dios. Vea el alcance que tiene esto. Un alcance muy grande. Nosotros somos unidos a Cristo por medio de la fe y de ese modo venimos a ser uno con todos los que están igualmente unidos a Cristo. Mis hermanos, ya Cristo nos ha unido con Él y en consecuencia con el Padre. Pero también ya Cristo nos ha unido los unos con los otros como iglesia. Como iglesia. Usted y yo no hicimos nada para lograr esa unidad que ya es una realidad por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. En el capítulo 2 de Efesios dice que Dios ha creado en Cristo un nuevo templo, un nuevo pueblo, un templo espiritual, una nueva familia. Dios ha creado en Cristo, a través de Cristo, una nueva familia. Implica un nuevo pueblo, implica unidad. Y el capítulo 4 de Efesios nos enseña que aunque ya ha sido lograda esa unidad en Cristo, ya nosotros estamos unidos en Cristo. Y estamos unidos en Cristo al Padre. Aunque ya Cristo ha logrado eso, para los miembros de la iglesia sigue siendo una meta. Una meta que todos los creyentes debemos perseguir diariamente de manera intencional. ¿Qué debemos perseguir? ¿Cuál es la meta? La unidad. La unidad. Nosotros somos uno en Cristo, es una realidad, pero debemos aprender a vivir a la luz de esa realidad. ¿Qué implica que estamos unidos en Cristo? Debemos aprender a vivirlo. Y eso es lo que nos muestra los 16 versículos que acabamos de leer del capítulo 4 de Efesios. Eso es básicamente lo que nos muestra. Deme un momento. Hoy los aparatos nos tienen locos.
No se me pierda. Ok, entonces vamos a ver 3 encabezados. En 16 versículos, como les dije, voy a hacer énfasis en algunas partes, tratando de escribir toda la idea de Pablo, pero de estos 16 versículos se podrían predicar 50 sermones. Entonces vamos a tratar de resumirlo en uno solo. Nuestro primer punto será la unidad de la iglesia. En segundo lugar veremos la diversidad de la iglesia, y en tercer lugar veremos crecimiento. Unidad, diversidad, crecimiento. Este pasaje, junto a otros de las escrituras, pero especialmente este, es de mucho provecho para nosotros en los contextos de asamblea, como vamos a tener hoy a mediodía, pero también es de mucho provecho para nuestra vida de iglesia en general. Otros pasajes como Filipenses capítulo 2, los primeros 11 versículos, exaltan, nos dirigen hacia la unidad de la iglesia también, y son importantes. Pero este tiene una particularidad que le quiero que saquemos provecho. Así que quiero que me acompañen a orar. Vamos a orar brevemente, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, gracias porque nos ha dado este tiempo, y gracias por las dificultades. Te ruego que nada sea de estorbo a tu palabra, y que podamos ser muy edificados igual. Te ruego, Dios, que uses estas palabras de Pablo para transformar radicalmente nuestra perspectiva de lo que significa ser miembro de una iglesia local, Señor. Por favor, usa estas palabras para instruirnos, y que nosotros seamos conformados a tu palabra con respecto a lo que implica ser miembro de una iglesia local, y que lo hagamos con pasión, intencionalmente. Glorifícate en este tiempo, te lo rogamos en Cristo. Amén. La unidad de la iglesia. Leemos los primeros 3 versículos del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos dice en pocas palabras que debemos preservar la unidad de la iglesia y además fortalecerla. Pablo nos dice que debemos preservar la unidad de la iglesia y fortalecerla. ¿Cómo, Pablo, debemos preservar la unidad de la iglesia y fortalecerla? Bueno, viviendo una vida que sea coherente con las doctrinas que Pablo ha venido explicando en los primeros 3 capítulos de la carta. Resumidamente, Pablo dice en Efesios, del 1 al 3, que todos los que somos cristianos en este lugar, que todos los que decimos que somos cristianos en este lugar, merecíamos la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Básicamente, todos estábamos muertos espiritualmente. Todos nosotros éramos impotentes para salvarnos, hijos de ira. Dice Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios. Pablo también les dice que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. No porque haya algo bueno en ustedes, no porque haya algo bueno en mí, no porque nosotros hicimos algo, sino que Dios nos salvó, nos escogió solamente por su misericordia para darnos en Cristo. Escuche bien, nos escoge, nos salva en Cristo para darnos lo opuesto de lo que nos merecíamos. ¿Qué nos merecíamos? Ira. ¿Y qué nos dio? Bendición.
Si todos merecíamos la ira de Dios, si fuimos escogidos por gracia, salvos por gracia, si usted no hizo nada, si yo no hice nada, no teníamos nada bueno para que Dios nos salvara, para que se fijara en nosotros, e igualmente Dios nos salva en Cristo, nos da no lo que merecemos, sino que nos da bendición en Cristo, y somos una comunidad. La buena pregunta sería, ¿cómo debería ser la relación de un grupo de personas que de verdad cree esto? ¿Cómo debería ser la relación de un grupo de personas que de verdad cree esto? Que entienden todos que no hay nada bueno en ellos y que han sido salvos por gracia. Vamos a verlo de otra forma. Mi hermano, diría Vico, si tú dices ser cristiano, estás proclamando a todo el mundo que tú no mereces nada. Que no mereces nada. Le estás proclamando a todo el mundo que tú no puedes ir por la vida demandando derechos y reclamando nada. Eso es lo que le estás declarando al mundo. No puedes ir por la vida reclamando derechos y demandando nada. Que no hay ninguna cosa en ti en la que puedas gloriarte justamente. Eso es lo que tú le estás diciendo al mundo cuando dices yo soy cristiano. Eso es lo que significa cuando tú dices yo soy cristiano, ¿o no? No mereces nada, mi hermano. No puedes ir por la vida reclamando nada. No hay absolutamente nada, nada en ti, nada en mí, en lo que nosotros podamos gloriarnos. Pero Dios decidió salvarnos. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Así lo quiso. Porque nos amó con un amor incomprensible desde antes de la fundación del mundo. Ya Efesios 2 nos dijo que Dios nos salvó por pura gracia. Y no fue por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe precisamente. No puede haber jactancia alguna en nuestra salvación, porque es Dios el que salva de principio a fin. Veíamos en la clase dominical lo mucho que hacemos nosotros. ¿Recuerdan qué es lo que hacíamos? Dijo mi hermano, lo recordó hoy. Aportamos el pecado, más nada. No hay nada en que jactarnos en nuestra salvación. Si esto es así, si esta verdad es lo que viene enseñando los otros 3 capítulos, ¿cómo debería ser la relación de un grupo de personas que de verdad cree eso? ¿Cómo debería? Bueno, mi hermano, en teoría no debe ser difícil para nosotros preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En teoría, no debería ser difícil. En teoría, sabiendo estas cosas, sabemos que no tenemos nada que proteger de nosotros. Pero una vez más, vemos el problema del pecado. Es el pecado el problema. El pecado nos lleva a ser incoherentes con lo que decimos creer. El pecado nos lleva a ser incoherentes con lo que decimos creer. Y lo vimos cuando estábamos hablando de la carta de Santiago. En alguna medida el orgullo, esa jactancia, tiene parte en los problemas y conflictos que ocurren en la iglesia. En alguna medida, siempre el orgullo, la jactancia, está involucrado el yo. Me hicieron daño a mí, me maltrataron a mí, me afectaron a mí, yo. En alguna medida el orgullo tiene parte en los problemas y conflictos que ocurren en la iglesia. Y nosotros lo hemos vivido. El orgullo es lo que imposibilita la solución de los conflictos personales. El orgullo es lo que imposibilita que a la luz del perdón haya reconciliación. Pasar las faltas. Eso lo hace el orgullo. Porque el orgullo nos lleva a creer que nosotros merecemos lo que decimos no merecer con nuestras palabras, con nuestra doctrina. Voy a repetir eso.
El orgullo nos lleva a creer que nosotros merecemos lo que decimos no creer con nuestra doctrina. ¿Qué decimos nosotros no merecer con nuestra doctrina, con nuestra fe? Nada. No merecemos nada. Bueno, el orgullo dice, sí, tú te mereces algo cuando tú dices que eres cristiano. No hay incoherencia eso. Es incoherencia, ¿verdad? Hay una incoherencia entre nuestra confesión de fe y nuestra confesión de vida práctica. Hay una incoherencia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Lo han vivido ustedes? Yo lo he vivido. Pero ¿cuál es la solución a esto? Bueno, debemos ir a Dios en oración y pedirle que nos ayude a seguir acercando la brecha que existe entre nuestra fe doctrinal y nuestra fe práctica. Como he dicho otras veces, nuestras doctrinas definen nuestras prácticas. Ha de ser así, pero tenemos el pecado que nos hace incoherentes. Debemos orar al Señor que el Señor estreche la distancia entre lo que decimos creer y lo que realmente creemos. Debemos orar para que eso ocurra. Mi hermano, cuando tu corazón se comience a estremecer, a alborotar, porque sientes que alguien te ha ofendido, porque sientes que alguien te ha maltratado de alguna manera, y no solo me refiero a tu cónyuge, recuerda quién eres sin la gracia de Dios. Cuando tu corazón se alborote, recuerda que no eres la víctima, eres el agresor delante de Dios. Recuerda lo que eres sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. Porque por más mal que alguien te haya hecho a ti, por más mal que te hayan tratado, por más injusto que haya sido la persona contigo, todavía esa persona se queda corto de lo que justamente merecemos por nuestros pecados. Se queda muy corto. Por eso aquella frase famosa, no me acuerdo de quién, que cuando hablen mal de ti, di que si eres así, pero no, mejor no diga que eres así, di que eres peor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea que si tú te enteras de que alguien habló mal de ti y probablemente lo que dijo de ti no era verdad, como sea, lo que realmente eres es 1000 veces peor de lo que él dijo. Sea lo que sea, esa es la verdad. Porque sin la gracia de Dios nosotros simplemente somos reos del infierno, enemigos de Dios, hostiles. Si encontramos a Dios es para matarlo, sin la gracia de Dios. Como exactamente pasó en la cruz del Calvario. Encontraron a Dios y lo crucificaron. Un hombre humilde, una mujer humilde, que quiere la unidad en su matrimonio y quiere la unidad en su iglesia local, no va a ir por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo. Una persona humilde no va a ir por la vida ni en su matrimonio, ni en su trabajo, ni en su iglesia reclamando que lo traten de cierto modo. Tú me tienes que respetar a mí. Eso más bien muestra orgullo. Porque esa persona humilde posee una correcta evaluación de sí mismo. Y cuando alguien posee una correcta evaluación de sí mismo, no va reclamando de que lo pongan aquí o que lo tengan aquí o que siempre está descansando en que lo que es, lo es por gracia. Esa persona humilde, con una correcta evaluación de sí mismo, puede soportar a los demás en amor, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Como lo dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque Él sabe que merece el infierno y sabe que Dios lo ha tratado con una paciencia, con una misericordia, con una bondad impresionante. Dios me ha tratado así, yo merezco el infierno. Por eso es que David Harvey, el que escribió el libro Cuando pecadores dicen acepto, en su 2º capítulo, dice: durmiendo con el peor de los pecadores.
Recuerda que tú eres el peor de los pecadores. Es lo que él enseña. Mis hermanos, la unidad de la iglesia es promovida cuando la doctrina correcta nos lleva a vivir y a sentir de la manera correcta. A vivir y a sentir de la manera correcta. Somos que calvinistas, que la gracia irresistible, que no hicimos nada, pero vivimos como arminianos. ¿Qué le parece? Creyendo que merecemos algo. Por eso es que los primeros 3 capítulos de la carta de los Efesios son tácitamente doctrinales. Se enseña primero doctrina, mucha doctrina, mientras que los otros 3 son prácticos. Porque una cosa deriva de la otra. Lo que tú crees, eso eres. El proverbista dice que lo que el hombre piensa, eso es. Debemos entender lo que Dios ya ha hecho por nosotros y vivir en consonancia por eso. Con eso. ¿En consonancia con qué? Con la gracia de Dios. Y uno de los resultados de hacer eso, de vivir en consonancia con lo que creemos, es la unidad práctica de la iglesia. En la unidad práctica de la iglesia, Filipenses pone como un requisito indispensable para la unidad de la iglesia la humildad. Nos recuerda Pablo también cuando le escribe a los Efesios. Es por eso que la exhortación que Pablo da del versículo 1 al 3 del capítulo 4 a preservar la unidad no va dirigida a los líderes de la iglesia. ¿A quién va dirigida? Va dirigida a todos los miembros de la iglesia. No son los pastores los que tienen la responsabilidad final de proteger la unidad. No son los pastores. Es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la iglesia preservar, promover y fortalecer la unidad de la iglesia. Usted tiene la responsabilidad que tengo yo en ese asunto. Le escribe a la iglesia, a los miembros. Le escribe a la iglesia. Pablo te está diciendo que tienes que esforzarte en proteger, en desarrollar, en fortalecer la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre y paciencia. Humilde, considera a los demás mayores que a ti mismo. Mansedumbre, no respondes mal. Sufres el agravio. Paciencia, se espera en Cristo. Y luego dice, soportándonos. ¿Sabe que hay que soportarnos porque somos malucos? Soportándoos los unos a los otros en amor. Pablo no te está diciendo que salgas corriendo de la comunidad por tus propias expectativas. Sal corriendo de la comunidad si no estás en paz. Vete, si no piensas lo mismo, si estás en desacuerdo. Dice que soportes en tu comunidad de fe. Dios usa tu comunidad de fe para hacerte madurar y hacerte crecer, como vamos a ver más adelante. Tú debes promover eso. Si estás en conflicto, no te veas como la víctima. No te veas como la víctima. No somos las víctimas. Nosotros somos un cuerpo unidos a otros por aquellas cosas que tenemos en común y que sobrepasan por mucho las diferencias que pudieran dividirnos. Estamos unidos ya, ¿cierto? ¿Por quién? Por Cristo. Cristo logró esa unión. Y lo que nos une, lo que tenemos en común, sobrepasa por mucho la diferencia que pudiéramos tener. Por mucho, mi hermano. Por mucho. Sobrepasa por mucho esa diferencia que pudieran dividirnos. Dice Efesios 4, 4 y 5. Un mismo cuerpo y un mismo espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, nosotros no pertenecemos a tribus, a clanes enemigas. El clan de allá, el clan de acá, el tribu de acá. No pertenecemos a tribus enemigas, a pueblos enemigos. Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo y somos parte de su familia. Somos parte de la misma familia, bautizados en el cuerpo de Cristo.
hay una identificación de todos nosotros con un mensaje y con un Señor. A través del bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Es decir, que todos nosotros tenemos el mismo Dios. Sí, y tenemos el mismo Padre, por supuesto. Y ese Padre, ¿sabe qué? Es sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, dice que si tienes al Padre y al Hijo tienes toda la familia. No puede. Yo no me caso con la familia, yo me caso con él o con ella. Eso no es aquí. Usted se está casando con la familia también. Sí, Señor. Sí, Señor. Es algo parecido. Cuando tú te uniste a Cristo por la fe, tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo y también tienes a toda la familia. Tienes a la iglesia. Recuerdo lo que decía Calvino. Aquel que dice que tiene a Dios como Padre, tiene a la iglesia como... Es imposible, no se puede tener una cosa sin la otra. No se puede tener una cosa sin la otra. Es por eso que no creemos en llaneros solitarios. Es por eso que la Biblia dice, no dejando de congregarnos, porque somos parte de una familia, para que seamos amonestados en el amor, para que crezcamos juntos. No se puede tener una cosa sin la otra. Todos somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Uno en Cristo. Todas las distinciones, todas las diferencias humanas, todo eso es temporal. Y por tanto esas diferencias no pueden separar a los verdaderos cristianos de este lado de la eternidad. No lo pueden separar, mi hermano. Es orgullo lo que está separándonos entonces. Estamos pretendiendo que merecemos algo, que somos más que estamos poniendo nuestras expectativas de la verdad, nuestra comodidad por encima de la palabra de Dios, cuando eso pasa. Pero ahí no queda eso, mi hermano. Si bien somos uno en Cristo, esa unidad que tenemos no significa uniformidad. Es decir, no significa que todos somos igualiticos. Es evidente cuando usted voltea a su alrededor, pero también nos hablamos del carácter, de la personalidad y de los dones. Aunque somos uno, eso no implica uniformidad, ¿ok? La unidad de los creyentes es perfectamente compatible, decía Sugel, con la diversidad que se da en los creyentes. Compatible. Por eso, nuestro segundo encabezado, que es la diversidad de la iglesia. En los primeros 3 capítulos podemos ver cómo Dios une a personas que de ninguna otra manera se hubiesen unido. De 2 pueblos hizo uno. Fuera del vínculo de Cristo, esas personas no hubiesen podido estar unidas. Y eso exalta la sabiduría de Dios. Eso exalta el poder del Evangelio. ¿Cómo? Wow, de 2 pueblos que no se podían unir, Dios hizo uno. Dios es sabio, definitivamente. Dios es sabio. Pero esa diversidad que se da en la iglesia es mucho más profunda que las diferencias sociales, que las diferencias generacionales que hay, que las diferencias educacionales que hay, que las diferencias económicas que hay, o de cualquier otro tipo de distinción que pueda existir entre nosotros. Esa diversidad de la iglesia es mucho más profunda que esas diferencias. Hermanos, la iglesia es un cuerpo. Eso significa que estamos formados de miembros diversos. ¿O qué cuerpo está formado por solamente brazos? ¿O solamente ojos? Fuera bien feo si fuera solamente por ojos, ¿eh? Estamos formados por miembros diversos, con diversas funciones de acuerdo a los dones que Cristo repartió a cada uno. Con diversas funciones de acuerdo a los dones que Cristo soberanamente repartió a cada uno. Eso da diversidad. Versículo 7 del capítulo 4. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y cuando dice la gracia, está hablando de los dones de gracia que Dios da.
nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos dio la gracia, hablando de los dones de gracia que Dios da, conforme a la medida del don de Cristo. Disculpen. Pablo está diciendo que cada miembro del cuerpo funciona de manera diferente, según la gracia o el don que ha recibido cada uno del Señor. Yo no puedo hacer con las manos lo que hago con la nariz. Yo no puedo hacer con las orejas lo que hago con las manos, ¿verdad? A menos que sea Dumbo, algo parecido, una cosa así. Pero no puedo hacerlo. Jesús ha repartido una porción de gracia a cada uno de sus hijos. Una porción de gracias queriendo comunicar que ha repartido un don específico a cada uno, según la gracia o el don que ha recibido cada uno del Señor. A cada creyente particular el Señor le dio dones. ¿Con qué propósito? Bueno, te dio dones para que nosotros podamos servirnos, para que podamos servir a otros creyentes con los dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué Dios te dio dones? Para que ustedes vean lo exclusivo que yo soy y lo bien que hago esta tarea. Para eso nos dio los dones el Señor. Para que tú sirvas a otros, a tus hermanos, con lo que Dios te ha dado. Así como el ojo no puede pretender convertirse en oído, porque el ojo no fue diseñado para escuchar, sino para ver, así también los creyentes deben aceptar con gozo el lugar y la función que Cristo le asignó en su iglesia. Deben aceptar con gozo la función y el lugar que Cristo le asignó en su iglesia. Y desde esa posición en la que Cristo te puso, mi hermano, con los dones que Él te dio, debes servir para el bien de todos. Debes servir para el bien de todos. Para el bien de todos. Pablo dice que esos dones son regalos que el Cristo exaltado concede a su iglesia. Eso es lo que dice Pablo. Esos dones, ¿qué son? Bueno, son regalos que el Cristo exaltado concede a su iglesia. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Escuchen lo que Pablo dice en el versículo 8 y en adelante. Tiene que ver con esa victoria de Cristo en la cruz. Versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está medio raro eso, ¿verdad? La Biblia de las Américas lo dice así: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Quedamos igual. Dice un par de palabras más. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está citando el Salmo 68, 18. Y en ese salmo se habla de la victoria de Jehová contra sus enemigos. Jehová ha vencido. ¿Ok? Y la imagen es de un pueblo, de un ejército que vencía a otro. El capitán del ejército que ganó entraba en la ciudad en medio de una procesión victoriosa y llevaba consigo a todos los enemigos que él había tomado cautivo. Yo, el capitán, la procesión con mis soldados, con mi pueblo que venía atrás de mí, y llevamos en jaulas o encadenados o en caballos a los enemigos que habíamos tomado cautivo o que he tomado cautivo. Entonces el capitán victorioso repartía el botín entre los suyos. Lo que agarraron lo repartía entre los suyos. Y precisamente esa es la imagen que está usando el apóstol aquí. Solo que en vez de hablar de Jehová lo aplica a Jesús. ¿Por qué lo aplica a Jesús? Porque Jesús es Dios. Es Jehová. Pablo aplica esa figura a Jesús porque Él es ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario derrotó a sus enemigos. Y no solamente que muere y los derrota, sino que asciende con poder a los cielos. Subió a lo alto, no como un capitán derrotado. Ya Cristo no está allí en la cruz siendo crucificado, débil y humillado. Cristo está reinando, Él es el guerrero que venció.
como un guerrero victorioso ascendido a los cielos. Subió a lo alto, no como un capitán derrotado. Él subió a lo alto como un glorioso Salvador que por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para incontables almas que antes eran cautivas. ¿Sí? Esas almas eran esclavas de Satanás, esas que compró Cristo a través de su obra. Pero sabe que aquellos que antes eran cautivos de Satanás, Cristo vence a Satanás, asciende victorioso a los cielos, y ahora los que estaban cautivos de Satanás son cautivos ¿de quién? Esa es la idea. Ahora son cautivos de Él. Subiendo a lo alto, Él liberó a los cautivos y los hizo sus cautivos. Esa es la idea. Y de ellos tomó el botín y lo repartió a los suyos. ¿Cuál era ese botín? Los dones que Él ha repartido para la edificación de su iglesia. Los dones que Él ha repartido para la edificación de su iglesia. Los enemigos de guerra. Esos dones son los enemigos de guerra. Todos nosotros que antes éramos sus enemigos fuimos transformados en siervos voluntarios del Mesías. Ahora no somos esclavos de Satanás. Ahora somos esclavos sirvientes, voluntarios y gozosos de Cristo. Porque aquel que venció llevó cautiva la cautividad. Ahora todo lo que le pertenecía, aquel que tenía el dominio, le pertenece a él que tiene el dominio sobre todas las cosas. ¿Ve la idea? Y Pablo dice que ahora nosotros somos siervos de Cristo, que le servimos a Cristo sirviendo a su pueblo. ¿Cómo usted sirve a Cristo? Sirviendo a su pueblo. Y Pablo menciona de manera particular aquellos que tienen que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó de esos cautivos que liberó de Satanás. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó de esos cautivos que él liberó de Satanás para hacerlos sus cautivos. De esos cautivos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, de todos esos cautivos que Cristo libertó, Él dio regalos a la iglesia. De todos los cautivos que Cristo liberó, dio regalos a la iglesia. Son hombres dones, como diría alguien. Esos dones son hombres dones. Los hombres que Cristo tiene como cautivo para sí, los dio a la iglesia como dones. No son hombres que tienen dones. Son hombres que ellos mismos son los dones. Él tomó algunos y se los dio a la iglesia. ¿Cómo se los dio? ¿En forma de qué? Apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Por eso es que podemos decir con una limpia conciencia que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son un regalo de Dios para la iglesia. Son un don de Dios para la iglesia. Y ese don es alguien. Pero podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles son aquellos que recibieron la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad de Jesús. Esos son los apóstoles. Ellos recibieron la encomienda de parte de Dios, de Jesús, de revelar a la iglesia su voluntad. Luego tenemos los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, aquellos que traían revelaciones del Espíritu Santo cuando el Nuevo Testamento no estaba completo. Esos eran los profetas. Que traían revelaciones del Espíritu Santo cuando el Nuevo Testamento no estaba completo. Cuando los creyentes todavía no tenían acceso a toda la revelación apostólica. Cuando no tenían acceso a toda la revelación apostólica, ¿sabe qué había en las iglesias? Profetas. Que revelaban, daban revelaciones del Espíritu Santo. Y por supuesto, debo decir y aprovechar la oportunidad para decir que estos dos oficios, apóstoles y profetas, ya cesaron.
ya cesaron. Ya estos dos oficios no tienen razón de ser, porque ya todos nosotros tenemos toda la Escritura. Ya no necesitamos que nos revelen algo más ya tenemos la palabra de Dios. Ya son los apóstoles han hecho su trabajo, y Efesios 2:20 y 21 dice que Dios edificó su iglesia bajo el fundamento de ¿quiénes? Apóstoles y profetas. Y el fundamento se pone ¿cuántas veces? Una sola vez. Un buen constructor sabe de eso, ¿verdad? Entonces, ya estos oficios cesaron. Debo decir que esta iglesia es apostólica porque está siendo construida sobre la revelación apostólica que ya tenemos. Por eso somos apostólicos. Porque estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios, de apóstoles y profetas. No porque haya apóstoles actualmente. No los hay. No los necesitamos ya. Ya tenemos a nuestros apóstoles. ¿Okay? Ya no los necesitamos. Luego están los evangelistas. Probablemente se refiere, cuando habla de evangelistas, a aquellos que tienen la encomienda, el don de proclamar el evangelio de una forma más amplia que el resto de la iglesia. Probablemente se refiere a eso, y eso es lo que es la idea que presenta el pasaje. Aquellos que tienen la encomienda, el don de proclamar el evangelio de una forma más amplia que el resto de la iglesia. ¿Quiere decir que el resto de la iglesia no tiene que proclamar el evangelio? No. Solo que hay unos que tienen una responsabilidad más amplia en esto. ¿Ok? Y por último están los pastores maestros. Están los pastores maestros. Escúchese bien. Pastores maestros, cuyo ministerio se establece, o mejor dicho, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para pastorear la grey de Dios. Primariamente a través de ¿qué? De la enseñanza de la palabra. Son pastores maestros. Establecerse en una iglesia local para pastorear la grey de Dios primariamente a través de la enseñanza de la palabra. Los pastores, valga la redundancia, pastorean y enseñan. Ellos pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Si lo podemos decir. Son pastores maestros. Ellos pastorean y enseñan. Pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Hermanos, escúchese bien que este oficio sí está vigente. La labor de los pastores es pastorear eficazmente la grey de Dios, enseñándole fielmente la palabra, alimentándolos de un pasto verde, enseñándole fielmente la palabra. ¿Cuál es el propósito de este ministerio de enseñanza pastoral en la iglesia? Y esto cobra fuerza. ¿Cuál es el propósito de este ministerio de enseñanza pastoral en la iglesia? ¿Para qué? Bueno, versículo 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, para que ya se vayan al cielo y no tengan más nada que hacer. ¿Quiénes son esos santos? ¿Los pastores enseñando a otros pastores? No, los pastores enseñando la grey y a los medios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, usted tiene un ministerio. Usted tiene un ministerio. A fin de perfeccionar, los pastores enseñan, predican, estamos en este contexto, enseñamos a poner en orden la iglesia para que los santos cumplan la obra del ministerio. Para que la iglesia se edifique. De modo que yo tengo mi trabajo como pastor y ustedes tienen el suyo. ¿Verdad? Pero asiéntanlo porque deben convencerse de eso. Ustedes tienen su trabajo. Y un trabajo arduo. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Capacitar a la iglesia. Capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, no los pastores, para que la iglesia, no los pastores, hagan la obra del ministerio.
Eso es lo que dice Pablo. Vuelve a leer el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso enseñan. Esta palabra capacitar puede traducirse como equipar o remendar. No, que estaba Pedro remendando las redes. Se usa esta palabra, remendar. Equipar o remendar se puede ser traducida también capacitar. Entonces, los pastores estamos aquí restaurando y enseñando, remendando a los creyentes la palabra de Dios que fue revelada a través de los apóstoles. Eso es lo que hacen los pastores. ¿Con qué propósito? Para que los creyentes puedan ser más efectivos sirviendo a los demás en la iglesia conforme a los dones que el Señor repartió a cada uno. Lo voy a repetir. ¿Están conmigo? Los pastores están en la iglesia restaurando y enseñando, remendando a los creyentes la palabra de Dios que fue revelada a través de los apóstoles, para que los creyentes, escuchen el propósito, puedan ser más efectivos sirviendo a los demás en la iglesia conforme a los dones que el Señor le dio a cada uno. Pablo comienza diciendo que cada uno de nosotros posee ciertas capacidades dadas por Cristo para el bien de su pueblo. Y ahora nos dice que Cristo también ha provisto a su iglesia de oficiales. ¿Quiénes son esos oficiales? Los pastores. De pastores maestros, Cristo ha provisto a su iglesia para que los instruyan a través de la enseñanza de las Escrituras, para que todos, no solo los pastores, podamos hacer la obra del ministerio conforme al don que cada uno ha recibido del Señor. Es la iglesia que tiene un ministerio también. Mis amados hermanos, Dios no diseñó a la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo. No lo diseñó así. Dios diseñó a la iglesia para que ellos equipen a los creyentes, para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Versículo 2. Tiene responsabilidad, por eso mis amonestaciones tan firmes durante algunos meses atrás por casos particulares que tuvimos como iglesia. Eso quiere decir que si tú eres miembro de la iglesia evangélica, reformada, Nueva Vida, tú eres un ministro del evangelio. Tú eres un ministro del evangelio. En un sentido, eres un ministro. Claro, diferente a los ministros que predican la palabra desde el púlpito, pero eres un ministro del evangelio. Cuando la iglesia no funciona según el diseño de Dios, el cuerpo no puede desarrollarse y crecer. Si la iglesia no cumple sus responsabilidades y funciona conforme al diseño de Dios, hermanos, amigos, los que me escuchan, la iglesia no puede desarrollarse y crecer. El cuerpo no puede desarrollarse y crecer. Si la iglesia es una iglesia inmadura, que es culpa del pastor. Es culpa de todos que no estamos llevando a cabo nuestras responsabilidades como iglesia. ¿Ok? Y esto es el tema que vamos a ver en el encabezado número 3. Versículos del 13 al 16. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense que la unidad también está incluida aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sigue dando trabajo. Y aquí debemos preguntarnos con responsabilidad:
¿Cuál es la meta que todos debemos perseguir como iglesia? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Manteniendo la unidad de la iglesia y poniendo en práctica nuestros dones. Bueno, para madurar espiritualmente de manera que cada uno de nosotros sea vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted aplica, pone en práctica sus dones para que la iglesia crezca a la imagen de Cristo. ¿Qué le parece? Buen trabajo tiene. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura de ¿quién? La del pastor, de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Depende de que tú lleves a cabo tus responsabilidades dentro de la iglesia como miembro, de que nosotros todos no seamos niños fluctuantes. No solamente depende de un hombre, depende de todos. Depende de todos. Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice el versículo 14. ¿Cuál es la meta? Que todos sigamos creciendo para ser como Cristo. Para que todos manifiesten las características de aquel que es la medida del hombre. ¿Quién es la medida del hombre? Cristo. Aquel que es el varón perfecto, nuestro bendito Señor Jesús. Hacia allá nos dirigimos. Él es la meta. La iglesia, o mejor dicho, la meta de la iglesia no es ser una iglesia con una cantidad X de miembros. La meta no es que podamos llevar a cabo conferencias o ser conocidos en la ciudad. La meta no es que podamos tener un super local donde no tengamos que subir esas escaleras complicadas. No. Nuestra meta es que todos, unidos, podamos seguir creciendo a la imagen de Jesús. Esa es la meta. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quiénes van a estar siguiendo la verdad en amor? Todos los miembros. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo. Somos todos nosotros el cuerpo. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan individualmente, mutuamente, según la actividad propia de cada uno, según lo que cada uno Dios le dio para hacer. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo vuelve ahora a la figura del cuerpo humano para instruirnos en cuanto al crecimiento de la iglesia, mi hermano. La iglesia es un organismo vivo en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del resto. Cada uno. ¿Cómo? Bueno, al recibir, escuche bien aquí, retome fuerza, yo sé que estamos avanzados, pero quiero aprovechar la oportunidad para terminar bien esta enseñanza. ¿Cómo nosotros como miembros contribuimos al crecimiento del resto? De la siguiente manera. La idea que se presenta es, al recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Jesús, quien es la cabeza del cuerpo. Al recibir de Cristo y traspasar a otros lo que Cristo te ha dado. En otras palabras, Pablo está considerando el crecimiento de la iglesia desde dos perspectivas. Por un lado, está lo que Cristo hace en cada uno de nosotros si somos creyentes, en intimidad. Tú creces espiritualmente como miembro de esta iglesia en lo que Cristo hace contigo personalmente. ¿Ok? Cristo está obrando en nosotros. Y por otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo por mí. Cristo me edificó a mí como yo edifico a otros. Esa es la idea. Esa es la idea. Pablo dice que todo el cuerpo recibe su crecimiento ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Es por eso, mis amados hermanos, que debemos tener mucho cuidado aquí. ¿De quién recibe el crecimiento la iglesia? De Cristo. Hay iglesias que tienen una retajila de actividades.
Y la gente cree que está bien espiritualmente porque están metidas en 100,000 ministerios y 100,000 cosas. Estoy bien espiritualmente. ¿Les pasó en algún momento? Pero no, mis hermanos. Lo que produce crecimiento es la relación íntima, deleitosa, cercana con Jesús. Eso es lo que produce crecimiento. Con Jesús. Es Jesús el que da crecimiento al creyente. Es Jesús. No son las actividades de la iglesia. Es por causa de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer espiritualmente. Esa es una unión con Cristo que cada cristiano posee y por medio de la cual Cristo hace que el cristiano crezca. Pero también por otro lado, aparte de esa unión, de esa intimidad con Dios que Jesús hace crecer al creyente, también Pablo dice que el cuerpo crece como un todo cuando cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo. La iglesia crece como un todo cuando cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo. Así crece la iglesia, según la actividad propia de cada miembro, bien concertado por las coyunturas. La palabra que se traduce como coyuntura aquí significa literalmente punto de conexión. ¿Tenemos un punto de conexión nosotros? Sí, claro. La coyuntura es ese punto de conexión donde dos piezas se tocan. Como por ejemplo, mi codo, ¿verdad? Mis rodillas, mis muñecas. En ese sentido. En este caso, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Eso implica que si tú estás aislado de la iglesia, tienes problemas. Tienes que estar conectado. Si tú estás aislado de la iglesia, tienes problemas. Si no estás en conexión vital con miembros de la iglesia, estás en problemas. Porque no estás recibiendo de nadie. Si estás dando, no solamente que no estás recibiendo, ¿sabe qué? Tampoco estás dando. No creces, ni tú ni nadie. Haces daño cuando te aíslas y te separas de la iglesia. Cada miembro del cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores que ya Pablo mencionó. A través de los pastores y maestros, Cristo provee el alimento, equipando así a los creyentes para que estos funcionen en el lugar que Cristo los colocó y conforme a los dones que Cristo les dio. Las últimas semanas, los diáconos estaban siendo instruidos en cómo conducirse. La iglesia estaba siendo instruida en qué hacer cuando había una viuda. ¿Qué debían hacer las viudas más ancianas, las más jóvenes? Si se dan cuenta, estaban siendo instruidos por la palabra de Dios para que sepan cómo conducirse y llevar a cabo sus responsabilidades, sus dones. Eso es lo que estamos diciendo. Y en la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. Crece y madura. Si un miembro no está creciendo y no está madurando individualmente, si un miembro se aísla de los demás, si no pone sus dones y capacidades al servicio al Señor, si él desea hacer la labor que le corresponde a otro, él está afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. ¿Oyó, mi hermano? ¿Oyó? Si no quieres aplicar tus dones, si te aíslas, si no quieres servir, si quieres tomar el lugar que le corresponde a otro, estás afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Entonces, una iglesia solo avanza a la madurez en el contexto de unidad y de amor, bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Repito, una iglesia solo avanza a la madurez en un contexto de unidad y de amor bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Y esto que he dicho, mi hermano, tiene implicaciones. Varias cosas de suprema importancia hay que mencionar, que la semana que viene veremos más. Pero por un lado, esto implica o quiere decir que tú no deberías venir a la iglesia como un consumidor pasivo para ser instruido por los pastores. No debe venir como un consumidor pasivo.
solo para resolver tu problema. Oye, necesito ir al fisioterapeuta a resolver un dolorcito que tengo ahí. Usted fue, se dio el masaje respectivo, se le quitó el dolor y nunca más apareció. Dejó de comer el fisioterapeuta. No, mi hermano. No es así. Nadie viene como un consumidor pasivo. No debe ser así. De acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, eres un ministro que viene a la iglesia a ser equipado, a aprender para ministrar mejor a otros con el Evangelio. Para eso vienes. Alguien dice que el sermón del domingo, y esto lo vamos a ver mucho más la semana que viene, no es la línea final, sino la línea inicial de arranque. Ese es el comienzo de la obra en realidad, dice este hombre. A medida que tu congregación toma la palabra de Dios que le fue predicada y la pone a funcionar a través de la semana, es equipado y ahora lleva a cabo lo que aprendió el domingo. O sea que el sermón no es la recta final, más bien es la línea de partida, ¿verdad? De comenzar. Y Jonathan Leeman dice que el ministerio de la palabra comienza en el púlpito y luego continúa a través de la vida de la iglesia, mientras el eco de la palabra rebota de un miembro a otro. ¿Ve la ilustración? Nosotros debemos producir aquí reverberancia de la palabra de Dios, dice él. En la iglesia los corazones de los miembros absorben y aprovechan la palabra para que pueda llegar a ser eficaz en servir a otros. ¿Es importante el sermón, la predicación, el ministerio de enseñanza? Sí, mi hermano, es determinante para que tú pongas en práctica tu servicio en tu iglesia y que la iglesia crezca. Por eso es que no debe ser menospreciado, ni debemos ser indiferentes. Porque si cada domingo se predica fielmente la palabra, la iglesia está siendo equipada y recibiendo lo necesario para madurar cada uno de nosotros. Así que los predicadores también estamos llamados entonces a hacer cada domingo que debemos provocar una reacción en cadena en los miembros a través de la predicación. Una buena predicación no solo te ayuda a entender la enseñanza de un pasaje en particular. Una buena predicación debe ayudar a los miembros a seguir estudiando la Biblia por sí mismos para que puedan ser buenos ministros de Jesucristo por el resto de la semana. Aún a través de las predicaciones estamos enseñando a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo nos acercamos? Al mostrar la manera como nosotros nos acercamos y enseñamos el pasaje. Pero esto también implica, mi amado hermano, que la labor de la mayoría de los miembros de la iglesia no se va a poder llevar a cabo de forma formal o de manera formal, ni tampoco dentro de una estructura eclesiástica. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a repetirlo. Implica también que la labor de la mayoría de los miembros de la iglesia no se va a ver o no se va a llevar a cabo de manera formal, ni tampoco dentro de una estructura eclesiástica, aunque sí sometidos a una iglesia, ¿ok? Más bien, la labor de los miembros en general se llevará a cabo de manera informal por medio de las relaciones que vamos formando en la iglesia. ¿Sí? Y así estamos contribuyendo. Es que yo no hago nada en la iglesia. Tienes teléfono, mensaje y la Biblia. Edifica a tus hermanos. Cuando llamas a un hermano de una manera informal, como ejemplo, y le dices, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás débil en tu fe? ¿Cómo estás luchando con tu pecado? Déjame ayudarte esta semana. Déjame ir contigo. Te voy a llamar todos los días para que compartamos lo que leímos cada uno en nuestra lectura diaria de las Escrituras. Te voy a llamar para que simplemente oremos juntos. ¿Qué te parece? Y eso no se da en una estructura eclesiástica. Eso se da de una manera informal. Pero así tú estás llevando y poniendo a cabo tu servicio, tus responsabilidades, tus dones en la iglesia, para que crezcamos juntos. Eso es importante. No necesariamente tienes que estar en el púlpito. Desde allí, desde el lugar donde Dios te ha puesto, te ha dado una responsabilidad inmensa. Inmensa, mi hermano. Pero eso también implica que tu crecimiento en gracia no solo te beneficia a ti. Tu crecimiento en gracia beneficia a todo el cuerpo. Es decir, que si tú te estancas, ¿qué pasa con la iglesia? Esta iglesia es inmadura. Debes ver a tu propio corazón. Estoy siendo inmaduro.
Esta iglesia sí es legalista. Debe ver tu propio corazón. Estoy siendo legalista. Esta iglesia sí. Esta iglesia sí. Ve tu propio corazón. Ve tu propio corazón. Tu crecimiento en gracia beneficia a todo el cuerpo. Esa es la imagen que Pablo presenta en los versículos 15 y 16. Lo que tú recibes de Jesús es lo que das a otro. No tienes más nada. No tienes más nada para dar. Mi amado hermano, ¿has pensado que tu lectura de las Escrituras beneficia el crecimiento de la iglesia? Que cuando tú apartas tu tiempo para orar o para leer la Biblia y reflexionar y meditar en la palabra de Dios, de esa manera estás haciendo crecer la iglesia. ¿Lo has pensado? Seguramente no, pero lo estamos aprendiendo. ¿Has pensado que cuando lees la Biblia no la lees solo para ti, sino también para poder ministrarla a otros? ¿Lo has pensado? Debemos pensarlo, mi hermano. Eso es lo que Pablo nos dice. Quizás tú pienses que eres muy débil, muy ignorante, muy lento, muy pequeño, que no puedes hacer mucho para el Señor. Nahua, porque aquel varón sí hace bastante. Yo, mira. Debes saber, mi hermano, que si tú eres un verdadero cristiano y eres un miembro de esta iglesia, mi hermano, mi hermana, debes entender que Cristo desea beneficiar a este cuerpo por medio de ti. Así lo desea, por medio de ti. Dios quiere hacerlo, quiere hacernos crecer a todos por medio de ti, de tu intimidad con Él, de tu llevar a cabo tu servicio. El Señor desea beneficiar a este cuerpo local de creyentes por medio de ti y te ha capacitado para ello. Para eso escuchas sermones domingo tras domingo, lees la Biblia semana tras semana. Él te va a seguir capacitando a través del ministerio, de la enseñanza de los pastores. Él quiere que crezcas en tu comunión con Él, en tu intimidad con Él, en tu deleite con Él. Él quiere que te preocupes por servir a los hermanos conforme a las capacidades que Él te ha dado, no a otras. Si te dio eso y tú crees que es poco, entrégate en eso. Entrégate en eso. Entrégate en eso. Según lo que te ha dado. Quizás no tienes las capacidades para sacar a una persona de la depresión a través de la consejería. Quizás otros sí. Pero tal vez Dios no te ha dado ese don a ti, como no te ha dado el don de predicar, quizás. Pero puedes acercarte a ese hermano y decirle: hermano, aquel que está en profunda depresión, que tú sabes que no tiene la capacidad para sacarlo de allí, porque Dios no te ha dado ese don. Bueno, pero tú puedes acercarte y decirle: hermano, escucha lo que puedes acercarte y edificar y hacer crecer la iglesia. Hermano, yo te amo. Hermano, yo te amo y quiero que sepas que estoy orando por ti diariamente. Hermano, cuando a mí me dicen eso, no saben lo que significa para mí. Porque a la ausencia de mis propias oraciones y a la luz de mi propio pecado, hay otros orando por mí. Y me están haciendo crecer. Y dependo de otros. No soy autosuficiente. De la misma manera, tú ayudarías a otro haciendo lo mismo. Te amo, mi hermano. Y quiero que sepas que estoy orando por ti para que el Señor siga sirviéndote. Tú eres un roble loco, ¿vale? Te vas a ir para el infierno. Muérete. Hermano, haz lo que Cristo ha hecho contigo. Da las advertencias con sabiduría y gracia. Pero muestra que tú quieres el bien de esa persona porque lo amas. Y estás haciendo crecer la iglesia. Estás haciendo crecer la iglesia. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Pero seguramente el diablo ya empezó a orar en la mente de algunos o de algunos y está pensando alguno por allá: gracias a Dios están enseñando esto en la iglesia, porque a mí nunca me llaman. Nadie me llama a mí. Posible, el diablo es puerco, diría mi esposa. Lo que estoy diciendo aquí, mi hermano, no es que te llamen a ti, es que tú llames a otro. Eso es lo que estoy diciendo. Tú llama a otro, no que te llamen a ti. Lo que estoy diciendo es que te quites eso de la cabeza y por primera vez en tu vida empieces a funcionar como un miembro de un cuerpo.
Empieza a funcionar como un miembro de un cuerpo. Tú no vienes solamente a beneficiarte aquí académicamente. Perteneces a un cuerpo vivo que Dios ha llamado a crecer a través de ti. Y si tú eres la pierna de esta iglesia y no haces lo que te corresponde, vamos a cojear hasta que Cristo venga. A cojear hasta que Cristo venga. Así que no se trata de eso. Tú fuiste salvo para que sirvas a tu hermano, no para que seas servido. Porque Cristo no vino a ser servido, ¿cuánto más tú? Dejemos esa sinvergüenzura, ese orgullo, esa pasividad, esa filosofía errada de la iglesia. Y crezcamos y ayudémonos cada uno a crecer en la fe. Eso es lo que Dios nos ha dado, el ejemplo de Cristo. Mira a tu alrededor en tu iglesia. Esta es la iglesia donde Cristo te colocó soberanamente, providencialmente. Es este lugar con sus defectos. Pero tú eres un agente importante para que nosotros como iglesia salgamos de nuestros defectos. Eres un agente importante. Estos son los hermanos a los que primariamente debes amar. Estos son los hermanos a quienes primariamente debes servir. Lo que ves alrededor, estos son los hermanos a quienes primeramente debes edificar. Esta es tu iglesia. No es solamente mía, no es solamente de los candidatos al ministerio diaconal, no solamente de los que dirigen los cultos. Es de todos, es de todos. Cristo nos ha puesto aquí. ¿Y sabes qué? Esta iglesia solamente será perfecta cuando lleguemos a la gloria. Solamente. Así que amémonos, guardemos la unidad en el vínculo de la paz, soportándonos en amor, con mansedumbre, usando nuestros dones, poniéndolos al servicio, en la diversidad, sin envidia, y promoviendo el crecimiento los unos de los otros. Señor, nos ayude, mis hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Usa tu palabra y prepara nuestros corazones para la semana, para equipar a otros a la luz de lo que hemos aprendido hoy. Gracias por los siervos que también tú usaste para servirme a mí, para instruirme a mí, para que hoy pudiese tratar este tema con la iglesia. Ayúdanos también para la próxima semana, te lo ruego, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.